Excelente día para todo programador. Previamente, como parte del conocimiento de la programación estructurada en cuanto a la estructura de datos arreglo, estuvimos revisando que podíamos manejar un arreglo de ingresos, un arreglo de gastos, y que para cada uno de estos arreglos manejaríamos una cuenta de ingresos, una cuenta de gastos, y que entonces nuestras operaciones de nuestro programa para registrar un ingreso, pues habría que hacer una validación para agregar un elemento más a ese arreglo de ingresos. Y lo mismo sucedía cuando nosotros queríamos registrar un gasto, teníamos que hacer también una validación, si te fijas, y hacer la asignación en la siguiente celda del arreglo. Esto lo vimos que aplicábamos las mismas operaciones tanto para el arreglo de ingresos como para el arreglo de gastos, en las operaciones de alta, en las operaciones de baja de ingreso. Terminábamos prácticamente copiando el código fuente, que daba prácticamente lo mismo. Eliminar ingreso también tenía ese mismo tenor a la hora de querer eliminar un gasto. Tendríamos que hacer algún copy-paste al respecto. Estuvimos evolucionando este diseño donde teníamos aquí ya el eliminar gasto, que terminaba siendo una copia idéntica al eliminar ingreso, y que si teníamos un listar ingresos, teníamos un listar gastos que era una copia prácticamente idéntica, y con mucho cuidado por el afán de hacer ese copy and paste, ese copiar y pegar, que estábamos haciendo una validación aquí con cuenta de ingresos, y aquí hacíamos la validación con cuenta de gastos. Aquí listábamos los ingresos y aquí listábamos los gastos. Entonces era prácticamente el mismo código fuente, tanto para eliminar ingreso como para eliminar gasto, listar ingresos y listar gastos. Imaginarse si seguíamos por ese caminar, ¿verdad? Que tuviéramos algún otro arreglo que también estuviéramos almacenándole información, agregándole, removiéndole información y demás operaciones que son dignas de operaciones ABC. También tú puedes hacer para operaciones ABC, estamos contemplando todas las operaciones: alta, baja, consulta, listado, búsqueda, ¿verdad? Nosotros podemos hacer varias operaciones con este conjunto de información: alta para agregar, baja para remover de un elemento del arreglo, consulta por el afán de que si fuera, por ejemplo, un arreglo de registros, nosotros podríamos consultar todos los elementos de esa celda del arreglo. Aquí lo estamos manejando con arreglos simples. Aquí lo estamos manejando, todos los elementos son de un tipo de dato primitivo, ¿sí? Alta, baja, consulta. Actualización también es una operación que también tú tiendes a incorporar, el actualizar una celda del arreglo, cambiar la celda 5 o la celda 0 o la celda 8. Son cosas que ya hemos visto en otros videos. El listar todos los elementos del arreglo, el buscar algún dato en particular de los elementos del arreglo, terminan siendo operaciones repetitivas que, cuando ahondamos en el conocimiento disciplinar de la ingeniería de software, pues se detectan patrones de diseño, y esos patrones, ese código repetido prácticamente que estamos haciendo al ejercer la programación, pues nos hace detectar patrones de cómo estamos haciendo las cosas, y los patrones derivan en que en algún momento del avance de las áreas de la computación, pues se crearon las estructuras de datos como parte de esa detección de patrones para manipular información. Nosotros tenemos en estos códigos fuente un conjunto de datos que son gestionados por un conjunto de operaciones, en este caso registrar ingreso, eliminar ingreso y listar ingresos, son operaciones que actúan sobre los datos. Entonces, como estamos viendo que generamos otro conjunto de datos y hacemos operaciones
con actuación prácticamente idéntica sobre este conjunto de datos, pues seguimos evolucionando esta idea y lo dejamos en un video anterior. En los videos anteriores el conocimiento previo está escrito como ligas en la descripción de este video. En las ligas de la descripción aparece el conocimiento que tú necesitas dominar para entonces entender el video actual. Recuerda eso. Entonces, si estamos manejando entonces un conjunto de elementos, en este caso de tipo entero, y una cuenta de elementos que me dice, no, pues de este arreglo que tiene máximo 3 elementos, pues la cuenta de elementos es 2, pues entonces las celdas ocupadas son la celda 0 y la celda 1. Y entonces nosotros podemos pensar, así lo dejamos hasta el video anterior, podíamos pensar en operaciones de registrar elemento, eliminar elemento, listar elementos, y que estas operaciones finalmente estamos hablando de un ABC de elementos, donde tenemos una cuenta de elementos que se compara contra un máximo, un arreglo de elementos donde nosotros guardamos un elemento que escaneamos, un eliminar elemento que verificamos esa cuenta de elementos a ver si es mayor a 0 para entonces pedir una posición del arreglo en donde manejarse para la labor de eliminar uno de los elementos del arreglo, y que a la hora de listar los elementos pues estamos manejando esa cuenta de elementos para iterar cada una de las celdas del arreglo. Entonces estamos hablando de un conjunto de elementos. Hasta aquí dejamos esta evolución cuando estuvimos trabajando con el conocimiento disciplinar de la programación estructurada. Hasta ahí lo dejamos. Pero ahora estamos incursionando en el contenido, en el conocimiento de estructuras de datos, y lo que nosotros estamos viendo entonces con este listado de prototipos, un conjunto de operaciones, bueno, son estas 3, este conjunto de operaciones, que ahorita son 3, pero son 6 las que te he mencionado del ABC, un conjunto de operaciones que actúan sobre un conjunto de datos. En otro momento de los videos que están en el canal, platicamos acerca de cómo crear un archivo biblioteca. El trasladar operaciones hacia un archivo biblioteca, operaciones que son reutilizables, lo vamos a aplicar también en este video, en este conocimiento, en esta ocasión, que vamos a hablar acerca de el tipo de dato abstracto lista en su forma de implementación. Oh yes. Lunes 4 de enero de 2021. Yo soy Luis Alberto Muñoz y comenzamos. Vamos a plantear la evolución de este código fuente en algunas operaciones de la TDA lista. El tipo de dato abstracto lista es una abstracción, es una idea. Tenemos un listado de elementos. Entonces, fíjate bien lo que estamos incorporando. Ya teníamos estas constantes simbólicas para nuestro menú del programa, las vamos a seguir necesitando. Este max elementos lo estamos utilizando para el tamaño del arreglo, eso sigue siendo vigente aquí en esta nueva forma. Y si te fijas, aquí estoy manejando una nueva constante simbólica para determinar que un elemento existe o no existe, porque alguna subrutina va a necesitar de esta constante simbólica. Aquí tenemos a dame elemento, es una subrutina que estoy incorporando. Ahorita vas a ver cómo estamos migrando el código fuente. Nosotros teníamos aquí, por ejemplo, en registrar elemento, una validación que la repetíamos si estábamos hablando de ingresos y de gastos, dos listados diferentes. Teníamos que hacer una validación para saber si podíamos agregar un elemento más al arreglo. ¿Qué tal si pensamos en operaciones que actúen sobre estos datos de una manera más genérica? Nosotros necesitamos, para registrar elemento, necesitamos de verificar si hay espacio
y necesitamos el agregar un elemento más al listado. Entonces podemos pensar en una operación que me indique si está llena la lista, que si está llena la lista. Esta operación aquí, en este momento, aquí registrar elemento, ¿sí? A ver si tiene espacio la lista. Aquí registrar elemento va a tener un cambio que si lo observas, aquí vamos a poner a registrar elemento y acá el nuevo registrar elemento, ¿sí? Lo que nosotros teníamos que validar y que teníamos que copiar y pegar para una cuenta de ingresos y una cuenta de gastos contra el máximo de ingresos y el máximo de gastos, lo estamos abstrayendo ahora en una operación que la estamos nombrando aquí como está llena la lista. Acuérdate que las preposiciones no se incorporan ni los artículos, que si está llena la lista. Y fíjate cómo lo estoy preguntando. Estoy preguntando que si no es cierto que está llena la lista, es la única lista que maneja este código fuente. Es una lista de elementos, un arreglo de elementos. Si no está llena la lista, entonces solicito al usuario el dato que voy a insertar en la lista. ¿Sí? Pensarás que tú tenías todo el control haciéndolo de esta manera, pero te fijaste en lo que caíamos a la hora de necesitar un segundo listado que tenía un manejo igual al anterior. Terminábamos copiando y pegando líneas de código fuente. Eso está mal. Copiar y pegar líneas de código fuente no está bien. Para nada, eso es muy malo. Cada vez que tú haces control C, control V, debes de pensar, chin, acabo de cometer un error. A la hora de dar control V, en potencia lo acabo de cometer. Algo de conocimiento me hace falta. Y es precisamente en este caso lo que estamos viendo de las estructuras de datos. La relación entre un conjunto de datos y un conjunto de operaciones que actúen con los datos. Fíjate cómo hicimos el cambio de hacer una verificación sobre variables y constantes que nosotros conocemos, lo estamos pasando a que una subrutina se encargue de ello y vas a ver hasta dónde vamos a llegar. Son varios videos los que van a estar platicando acerca de esto porque es de mucho alcance y muy importante todo esto. La labor de agregar un elemento más en el arreglo lo estamos trasladando a una operación que se llama inserta en lista. Entonces, si quieres ver el detalle de está llena la lista, vamos a buscar la implementación de está llena la lista. Si te fijas, aquí estamos revisando a ver si la cuenta de elementos ya es igual al máximo. Porque si nosotros tenemos que cuenta elementos es 3 y tenemos 3 celdas disponibles, pues si cuenta elementos lo has llegado a incrementar a 3, es porque ya insertaste elementos en la celda 0, en la celda 1 y en la celda 2. Si tú ya insertaste elementos en todas esas celdas, pues entonces todo el arreglo está lleno de información. Entonces estamos incorporando esta operación de está llena la lista para preguntar mediante una operación y que esta operación sea la que actúe sobre los datos. Estamos creando una operación que va a actuar sobre los datos para que ya no tengamos la situación que estábamos presentando en este diseño, que estamos mezclando lo que es la lógica de los elementos de información con la interacción con el usuario, con la lógica del negocio, con lo que se trata el programa, ¿sí? En algún momento nosotros podremos reutilizar este diseño para diferentes listados. Lo vamos a poder hacer porque estamos creando un diseño, ¿sí?, que se puede meter en un archivo biblioteca. Vamos a ver esto también. Entonces, si nosotros lo colocamos en un archivo biblioteca es con los fines de reutilización y de reutilización para lo que sea, ¿sale? Entonces, de esta manera que está amarrado
a la solución, a la situación que tú estés manejando, digamos cuenta ingresos con un arreglo de ingresos y cuenta gastos con un arreglo de gastos, lo estamos pensando de manera genérica y ahora estamos haciendo el traslado de esa forma de pensar a operaciones que van a actuar sobre datos. Y tú vas a mandar llamar a las operaciones aunque tengas acceso directo a los datos, aunque tú sabes que estas son variables globales y que tú las puedes manipular desde cualquier punto de tu programa, no vas a hacer eso. Ya no más vas a volver a hacer eso. Tú vas a pensar en un conjunto de datos y un conjunto de operaciones que, independientemente para lo que se utilice el arreglo, este conjunto de operaciones van a actuar sobre los datos. ¿Sale? Aquí estamos viendo a esta llena lista que está consultando a la variable de la cuenta y también estamos viendo este inserta en lista, que lo que nosotros estábamos manejando de asignar directamente en el arreglo variable global, lo estamos trasladando hacia una subrutina. Entonces, si tú escaneas un elemento porque pasaste esta validación, no está llena la lista, fíjate también que se lee hermosamente, ¿sí? Se lee hermoso este código. Si no es cierto que está llena la lista, entonces le pido al usuario que me dé un valor a guardar y entonces inserto en la lista ese elemento. Inserta en lista cuál es su implementación. Ese elemento que recibo como parámetro lo voy a guardar en la celda del arreglo que corresponda. Dices, pues es el mismo código fuente que yo ya tenía. Sí, pero esta operación no nada más va a poder insertar al final de la lista, no nada más va a poder agregar un elemento en la última celda del arreglo, sino que nos va a servir y la evolucionaremos, lo vas a ver, vamos a evolucionar esta operación para poder colocar un elemento en el lugar que se necesite colocar. Ya platicaremos acerca de darle un parámetro posición al inserta en lista. ¿Sale? Todo eso que está en la teoría, en los libros de estructuras de datos, a todo eso vamos a llegar, y lo vamos a llegar pasito a pasito. Son varios videos los que están en el canal acerca de la TDA lista. ¿Sale? Ahora, ¿qué teníamos en eliminar elemento? En eliminar elemento teníamos esta situación. Verificábamos a ver si había un elemento capturado, ¿verdad? En los videos previos pues, platicamos ampliamente de esto, ¿sale? Platicamos ampliamente de esto. Estamos suponiendo que tú ya tienes el background de los videos previos. Entonces estamos revisando la cuenta de elementos a ver si hay algún elemento capturado, pues podíamos solicitarle al usuario que nos dijera un índice del 0 al n-1. Que si cuenta elementos es 3, pues entonces aquí imprimiría en la pantalla una posición de la 0 a la 2. ¿Sí? Entonces, ya que capturabas la posición, pues te encargabas de hacer el remover de ese elemento, ¿verdad? Ahora mira, la nueva forma de esta operación, cómo está quedando eliminar elemento. Aquí tienes eliminar elemento y aquí tienes el antiguo eliminar elemento. Eliminar elemento, ¿sí? Se encargaba de todo y ahora mira, resulta que nosotros hacíamos esta validación para ver si hay elementos. Bueno, aquí tengo esta operación. No es que si no está vacía la lista. Para insertar un elemento estábamos verificando que si no estaba llena. Si no está llena, entonces hay espacio. Y ahora fíjate lo que estamos preguntando aquí. Estamos preguntando que si no es cierto que está vacía. Para eliminar un elemento, pues no debe de estar vacía la lista. Si está con 0 elementos capturados, pues entonces no tenemos ninguna posición que andar preguntando qué eliminar. Entonces, si no está vacía la lista, entonces procedemos a pedir la posición del arreglo de donde eliminaríamos el dato. ¿Sale? Este de no está vacía la lista, ¿cuál es su implementación? Que si la cuenta de elementos es 0. Sabemos que cuenta elementos es una variable global y que las variables globales por defecto se inicializan en 0. Entonces, si cuenta elementos sigue en 0, pues no hemos insertado o hemos removido todos los elementos del arreglo.
¿cierto? Entonces, esta nueva forma de la implementación de eliminar elemento, pues está trasladando la responsabilidad de validar hacia una subrutina. Y si esta subrutina dice que no está vacía, bueno, dice que falso, que está vacía, ¿sí? Si me regresa un falso, pues si yo niego lo falso me va a dar verdadero, ¿sale? Lo mismo que acá, si está llena me regresa un falso y yo niego lo falso, pues me da un verdadero, y si me da un verdadero, pues entro a insertar. Entonces, si esta negación me da verdad, entonces entro a suprimir. Pido la posición y le estoy trasladando a esta subrutina suprime de lista la responsabilidad total de eliminar esta posición, ¿sale? Esta posición podría hacer que el usuario diera un dato incorrecto y entonces este suprime de lista se debería de encargar de hacer las validaciones necesarias para contemplar en una posición que no fuera válida. De eso se debería de encargar. Si vemos la implementación, de momento no es completísima la implementación, la vamos a estar evolucionando, pero por lo pronto tiene el código fuente que ya habíamos manejado en la versión anterior, que revisábamos el rango, ¿verdad? Revisábamos el rango, ¿verdad? Y entonces aquí estamos haciendo esa misma labor. Le estamos trasladando a una subrutina la responsabilidad de hacer esto, y cualquier otra modificación que ocurriese con la lógica de insertar un elemento de lista que me permitiera insertar en cualquier lugar del arreglo y no nada más al final, que me permitiera, que yo necesitara hacerle alguna evolución a su suprime de lista, lo hago sobre esta subrutina, ¿sí? Y no con un diseño anterior que teníamos por acá, donde teníamos aquí un listado de ingresos y un listado de gastos, y que si te imaginas semejante cosa, que nosotros permitiéramos agregar un ingreso en cualquier lugar del arreglo, nosotros tendríamos que modificar esta subrutina. Y si también lo pensamos para los gastos, dar esa disposición de poder insertar en cualquier lugar, pues entonces esa modificación también la tendríamos que copiar y pegar aquí. Imagínate si hubiéramos tenido 10 listados ya, donde 9 de ellos hubieran sido copia y pega del molde inicial, y que nosotros necesitamos hacerle una modificación a la lógica que maneja esa semántica de insertar, de suprimir, pues nos vemos en un caos. Es posible que entre todos tus copy and paste, pues se te olvide hacer algo bien, no hagas algo bien, pero si lo pensamos a que ya tenemos un conjunto de operaciones que manejan esos datos, pues entonces cualquier actualización que nosotros hiciéramos de esta lógica aplicaría nada más a estas subrutinas y no le estorbaría, no le afectaría a las subrutinas que hacen uso de aquellas. Si nosotros tenemos aquí operaciones que actúan sobre datos, pues cualquier subrutina que tú hagas va a asumir que estas subrutinas están bien hechas y hacen lo correcto. Y cualquier actualización que tú hicieras en ellas, tú probarías que siguieran haciendo lo correcto. Entonces, si nosotros quisiéramos copiar este molde por el afán de tener un listado de ingresos o un listado de gastos, pues cualquier modificación con la lógica del almacenamiento en el arreglo estaría en otro lugar, y ya nada más es cuestión de crear estructuras de información distintas, ya lo verás. ¿Sale? Entonces ya vimos que eliminar elementos se queda en esta situación muy breve y muy concisa. Si te fijas, hasta es más legible el código fuente. Listar elementos, ¿sí? Para listar elementos, ¿qué necesitábamos hacer? Verificar a ver si habían elementos, porque si no, entonces decíamos que no hay elementos que mostrar. Entonces, ¿cómo verificamos si hay o no elementos? Bueno, pues la función está vacía la lista, que si está vacía la lista, me dice si está vacía o no está vacía. Si me dice que está vacía, entonces, pues si me regresa un verdadero y yo niego el verdadero, pues va a dar falso y se va a venir para acá.
¿Sale? Si me regresa un falso porque no es cierto que está vacía, pues yo niego la falsedad y entonces hay elementos que mostrar y yo aquí puedo mostrar los elementos. Si te acuerdas también acá, iterábamos con esta condición, mientras la i era menor que la cuenta de elementos. Bueno, pues no debemos de tener en estas subrutinas que están asociadas al usuario, está asociada al usuario, esta está asociada al usuario. No debemos de tener en estas subrutinas acceso a la lógica de la manipulación de la información. La manipulación de la información está delegada en subrutinas. ¿Sí? En subrutinas está delegado el manejo de la información y si también la cuenta de elementos es información que debe de quedar oculta y esto nos va a llevar en algún momento hacia el conocimiento disciplinar de la programación orientada a objetos. En la programación orientada a objetos, en este conocimiento disciplinar se hace la madurez de estas estructuras de datos. Ahorita estás viendo el comienzo de las estructuras de datos y todo lo que es la gran evolución de la programación orientada a objetos, la programación avanzada orientada a objetos, pues necesita que tú conozcas de las estructuras de datos. En este caso, están ordenados en esta orden de prioridad porque podemos ver la programación orientada a objetos como con lenguajes de alto nivel y explotarla sin conocer de fondo, pero para saber las raíces de todo esto, pues es precisamente este conocimiento disciplinar de estructuras de datos el que desencadenó el que pudiéramos hacer eso. Así como cuando veíamos en la programación estructurada el lenguaje C++, y C++ es un lenguaje orientado a objetos, lo vimos allí, pues aquí platicamos del orientado a objetos como algo natural, así como acá platicábamos como algo natural y también en programación modular vimos C++ como algo natural sin abordar programación orientada a objetos, pues aquí estamos conociendo el porqué de las cosas, ¿sí? Tú utilizas, por ejemplo, un sistema operativo, sus operaciones, sin saber cómo lo hace, ¿verdad? Tú escribes y lees archivos, posiblemente ya lo haces, pero esos son servicios del sistema operativo y en algún momento conocerás los porqués de todo eso, ¿sale? Entonces, aquí, dame cuenta elementos es una función que lo único que tiene que hacer es entregar la cuenta de elementos, es lo único que tiene que hacer. ¿Sí? Dame cuenta elementos, me entrega el contenido actual de esta variable y dirás, pero ¿por qué no puedo acceder directamente a la variable? Es que no se debe de hacer así. Si tú delegas en un conjunto de operaciones todo el actuar sobre los datos podrían cambiar. Tú aquí tienes un arreglo de elementos tipo entero. En algún momento podría ser una estructura de información diferente. Tú podrías manejar la información de manera diferente y diferentes estructuras de datos. Y entonces, aunque lo gestionaras de manera diferente, pues estarías utilizando las operaciones de la misma manera. Eso es lo que se va a perseguir. Está muy entrelazado la programación orientada a objetos y las estructuras de datos. Un objeto, una clase, la especificación de una clase en la programación orientada a objetos es un tipo de dato abstracto, ¿sí? Toda clase es un TDA, ¿sale? Esas clases que ya haces de manera natural quizás, pues resulta que cada clase es un TDA, es un tipo de dato abstracto, es un conjunto de operaciones que especifican cómo manipular los datos, ¿sale? Entonces, aquí vimos algunas operaciones de las listas. Aquí tenemos una librería para la lista, ya para cerrar este video. Aquí tenemos una librería para la lista donde el main está haciendo un include de lista.h, ¿sí? Y entonces todas las operaciones que habíamos dejado aquí en el main, allí al principio, ¿te acuerdas? Estaban acá al principio estas operaciones en modo borrador de la TDA lista, pues ahora resulta que las incorporo dentro de lista.h. En lista.h, ¿qué termino teniendo?
pues todo lo que se necesita para las listas, ¿sí? Que si necesito un arreglo, pues el arreglo lo tengo en este lista.h. Que si necesito una cuenta de elementos, lo tengo aquí en lista.h. Que si el tamaño del arreglo, pues aquí lo especifico en lista.h. Esto va a tener diferentes evoluciones. Las operaciones que actuaban sobre la lista, todas ellas, ¿sí? Todas ellas están ahora dentro de lista.h, y la única operación que no hemos visto es esta de dame elemento. Dame elemento, si te fijas aquí cuando estábamos haciendo el listar de elementos, también el acceder a un elemento del arreglo se lo delegamos a una subrutina. Nosotros le decimos la iésima posición que queremos consultar, la I0, la I1, y entonces dame elementos se encarga de consultar el arreglo. En el caso de que, si te fijas, le diéramos una posición no válida, ¿sí? Pues entonces regresaría aquí que elemento no existe. Y este dame elemento hasta ahorita pues está validando nada más acerca de que la posición sea menor que la cuenta de elementos para no pasarse del límite del arreglo. Quien utilizara esta subrutina la podría utilizar mal, podría mandar llamar a esta subrutina dándole una posición -1, -2, -3, y eso todavía no está contemplado aquí, pero ya estará incorporado en un ejemplo en próximos videos. Aquí tenemos ahora el producto de cómo poder utilizar ese nuevo archivo biblioteca, utilizar este lista.h, que es el mismo que te acabo de mostrar, este lista.h, pero utilizándolo ahora con un listado de ingresos. Mis operaciones ahora han cambiado, ya no se llaman registrar elemento, eliminar elemento, listar elemento, ahora están casadas con el problema en específico. Yo necesito gestionar ingresos, pues entonces yo tengo un control de ingresos, ¿sí? Ya no tengo este borrador de operaciones de la TDA lista, ¿sí? Ahora lo tengo con un control de ingresos. Aquí lo tengo manejado, ¿sí? Con algo muy en particular. Entonces, aquí con este programa, pues nosotros lo compilamos y lo corremos y va a funcionar como las versiones anteriores que nosotros estábamos manejando. ¿Sale? Aquí cuando nosotros necesitamos registrar un ingreso, pues estamos verificando a ver si no está llena la lista, ¿verdad? Alta de un ingreso, le decimos aquí alta de un ingreso y dice dame el ingreso a guardar. No, pues un 10,000 quiero guardar aquí. Tuve un ingreso de 10,000. Y entonces, si yo le doy listado de ingresos, pues aquí aparece que tengo ese 10,000 en la celda 0 del arreglo. Si yo doy de baja un ingreso, pues me dice dame la posición de la 0 a la 0 del ingreso a remover. Yo le digo la posición 0 y entonces si le doy listar, pues dice que no hay ingresos que mostrar. Cuando estoy usando la operación 3, dice que no hay ingresos que mostrar. Yo doy de alta un ingreso, digamos 10,000, le doy de alta otro ingreso, digamos 20,000, le doy de alta otro ingreso, digamos 30,000, ¿verdad? Y le quiero dar de alta otro ingreso y pues dice que no hay más espacio para captura de ingresos. ¿Sí? Aquí verificamos acerca de que si no estaba llena la lista, podíamos capturar un ingreso e insertarlo en la lista, ¿verdad? Aquí, si te fijas, ingreso, ¿verdad? Es un dato que estamos escaneando y tiene que ser del mismo tipo de dato que lo que está manejándose al interior de lista.h. Si lista.h está diseñada para elementos enteros, pues entonces este tipo de dato que yo quiero insertar tiene que coincidir con el tipo de dato. En este diseño, en este momento, pues solamente podemos tener listas de elementos enteros y en próximos videos te mostraré cómo se puede cambiar el tipo de dato hasta hacerlo de una manera muy sofisticada con las plantillas, con los templates. ¿Sale? Lo de eliminar un ingreso lo vimos que podíamos aquí
listar los ingresos, no hemos visto listar ingresos. Aquí dice, si no está vacía la lista, entonces me da la cuenta de elementos, que serían 3, ¿verdad? Y entonces ese 3 lo voy a guardar en una variable j y voy a iterar mientras la i sea menor que j. Y entonces, si te fijas, está iterando 3 veces para hacer el dame elemento índice 0, dame elemento índice 1, dame elemento índice 2, y cada una de estas llamadas a dame elemento pues está produciendo esta salida, ¿verdad? Aquí estoy poniendo ingresos índice i, y pues la i que estoy manejando índice 0, pues le estoy dando a dame elemento índice 0 y me entrega el 10,000 que está guardado en la celda 0, ¿verdad? Y si te fijas, aquí estamos mandando llamar a dame cuenta elementos una sola vez. Estaría muy mal de tu parte que tú pusieras la llamada a la subrutina de esta manera, que la estuvieras llamando repetidamente. Imagínate que fueron 1,000,000 de elementos, harías 1,000,000 de llamadas a una subrutina que te entregue el mismo valor, ¿sale? Si siempre te va a regresar el mismo valor, pues por amor de Dios, almacénalo en una variable para ahorrarte los ciclos de procesador que implicarían llamar a una subrutina n veces, ¿sí? Donde n pues es la cantidad de elementos que tuviera el arreglo. Y ya finalmente pues esta de eliminar ingreso, pues baja de un ingreso me dice dame la posición de la 0 a la 2, ¿verdad? Porque como tengo 3 elementos, pues 0 a 2 es el rango de posiciones que yo puedo escanear aquí en la línea 68. Entonces yo escaneo, digamos, la posición 1, ¿verdad? Y entonces suprime de lista se encarga de lo que ya habíamos visto en videos anteriores, se encarga de eliminar la posición que se tenga que eliminar. Se fue el de 20,000, ¿verdad? Y el de 30,000 se recorrió hacia la celda 1 del arreglo. ¿Sale? Entonces tenemos aquí este diseño, lo vimos ya con estas operaciones, con las operaciones de listas. Aquí tenemos esas operaciones de listas en un primer avance, y yo te agradezco estar allí. Te deseo lo mejor de los éxitos y bienestar en este año nuevo o en cualquier año que tú llegues a ver este video en un momento futuro. Este contenido es de calidad, es de valor para ti. Suscríbete y comparte. Nos estaremos viendo en próximos videos. Que estés muy bien.